Vamos a tener la conferencia número 251 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Viene cargadísima de noticias y algunas sumamente importantes. Pues bien, vamos a tener en las noticias de actualidad el previo apartado, como es habitual, la creación de Dios, donde habrá bastantes cosas. Y recordemos que la creación de Dios fue hecha perfecta. Después del pecado hizo un gran destorote, pero aún y así el Señor puso un reorden en todo para que al menos funcionase hasta su regreso. Y vamos a ver también esto. Parte de su creación, una cosa tan sencilla, tan simple, pero tan maravillosa, el canto de un pájaro, una auténtica maravilla. ¿Os molesta su sonido, su canto? ¿Verdad que no? ¿No molesta mucho más oír los vehículos que pasan o el vecino tocando la trompeta y tantas cosas más? Pues fijaos cómo los ruidos de la naturaleza no son ruido en sí, sino que es agradable de oír. ¿Os imagináis poder estar siempre así, viviendo en el campo con sonidos que relajan, que dan tranquilidad? Pues eso es lo que podríamos hacer todos y deberíamos hacer. Hemos de procurar eso, porque así nuestros nervios estarán bastante más relajados. Y recordemos que los pájaros con sus cantos, en la Biblia aparece que alaban al Señor. Ahora vamos a ver otro vídeo completamente distinto. Tiene que ver también con los animales, pero en este caso de solidaridad. No es la primera vez que mostramos elefantes, pues mirad este otro. Ya veis, una vez más, un elefantito pequeño se quedaba arrastrado por la corriente del río y supongo que debería ser su madre, corriendo detrás. ¿Y qué hace? Frenarle. Y no solo eso, ve que sola no puede y sigue lanzando sus gritos de auxilio, y otro mucho mayor va hacia allí y ayuda a que pueda salir de esa corriente, y todos los demás pendientes qué pasaba, y al final todo bien encauzado y a salvo. Qué solidaridad tan preciosa entre los animales también. Toda una lección para nosotros. Y mirad ahora esto, porque esto sí que es curioso. Dice, hazte para allá, ved, un pez avienta a Estrella de Mar por intentar robar su casa. Y es curioso porque fue filmado, y oiréis las personas que lo están filmando mientras estaban en ello, porque es un momento de esos curiosos, que gracias a Dios alguien estaba con su cámara y pudo ver. ¡Qué maravilla!, ¿eh? La Estrella de Mar avanzando sigilosamente, lentamente. Cuando el pez se acercaba un poquito se quedaba quieta, mientras él iba sacando la arena para, no sé, hacer su casita o no sé qué haría allí. Y cuando la Estrella de Mar va avanzando y finalmente aprovecha el momento para irse acercando aún más y quererse poner dentro, es cuando el pez actúa, la coge, se la lleva lejos y allí la controla un ratito y después vuelve a por faena. Es increíble hasta qué punto también en el mundo animal hay los que se intentan aprovechar de la faena de los otros. Pero también aparece el orden, ya veis. El dramático rescate en Brasil de 4 gatitos atrapados conmueve a Facebook. Es una noticia de esas curiosas. Parece ser que una gata tuvo sus pequeñitos, sus gatitos, en un tejado
y por lo que sea cayeron por el tubo de desagüe de la canalización y fueron a parar debajo de lo que estáis viendo en estas imágenes. Y algunas personas, trabajadores de una empresa, al ver que oían los maullidos de los gatitos, empezaron a buscar, ¿y de qué modo? Perforando el suelo, porque notaban que allí debajo estaban los gatitos. Mirad la operación rescate. Bueno, ya veis, vale la pena también trabajar por los animales para salvarles la vida. Quizás algunos dirían, va, son gatitos, ¿qué importa? Para otras personas no, gracias a Dios, aún hay también sentimiento de cuidar por la creación, claro que sí. Y mirad ahora esto, la increíble historia de amor entre un rinoceronte huérfano y su cuidadora, una chica de unos 24 años que recogió a este pequeño rinoceronte, parece ser que a su madre lo mataron los cazadores furtivos, y bueno, digamos que lo adoptó, le hizo de enfermera, de cuidadora, y llega a decir, son animales salvajes, pero tienen también capacidad para amar y perdonar. Con los otros humanos parece ser que no quieren muchas relaciones, pero en cambio con ella sí. Y bueno, algunas personas critican cuidar a un animal de este modo, un animal salvaje, porque después deberá volver a su vida libre y cómo va a reaccionar. Pero ¿no es bonito acaso ver que incluso un animal así puede tener un reconocimiento hacia el ser humano? Y más, quizás habiendo visto, o no, no lo sé, que mataran a su madre los seres humanos, no lo sé. Pero realmente, hasta este tipo de animales son capaces de mostrarnos esto, un cariño tremendo hacia un ser humano. Qué bonito, ¿verdad? Algún día, pronto, veremos esto, pero en todo el mundo. El ser humano y cualquier tipo de animal, amigos. Antediluvianos, entramos ya en un apartado de los que presentamos hace mucho tiempo, dedicándoles varias conferencias, pero mirad esta imagen. Una civilización perdida, preguntan, descubren una extraña y enorme piedra esférica. Un arqueólogo de Bosnia y Herzegovina afirma que la roca hallada en ese país podría ser más antigua que las famosas esferas de piedra de Costa Rica. En Costa Rica se hallan unas 500 aproximadamente, esta es de mayor dimensión, posee un radio de 1,2 a 1,5 metros y aún se desconoce cómo lo pudieron hacer. Es cierto que también hay algunos que dicen que esto no es verdad, que no se ha hecho por mano humana, sino que se hizo naturalmente. Cuesta entender, pero bueno, quizás sí. Dicen que la explicación que le dan podría ser un ejemplo de concreción, fenómeno que se da cuando una masa compacta de roca se forma por la precipitación de cemento mineral natural dentro de los espacios entre los granos de sedimento. Lo curioso es que quede una esfera perfectamente redonda. En fin, pero da que pensar que esto esté aquí, esté también en Costa Rica, en otros lugares también. Da que pensar, porque si esto es hecho por mano humana y está en distintas partes del mundo, quizás sí que hubo una conexión directa entre humanos de un sitio y otro, ¿no? Y de esto hace muchos años. Según aquí ellos creen, podría datar de unos 1500 años. ¿Será más en verdad? Bueno, pues ahí queda. Desde luego hay cosas que dan que pensar. Y apartado para arqueología. Lo que veis aquí, ahora lo vamos a ver qué es. Esto. Encuentran pala de incienso de la época del Segundo Templo, donde en Magdala, la ciudad de la conocida María Magdalena. Pues resulta que han encontrado este tipo de pala que era para coger el incienso y llevarlo a otro lugar. También se ha encontrado una jarra. Una vez más, se pensaban que esto en principio parecía que era un útil solo para cuestiones del templo, pero no, se ha podido determinar que también era usado en otros lugares. Exactamente no terminan de determinar en qué sería, pero parece ser que podía ser en otros tipos de cultos o bien incluso a nivel particular. Pero así eran las palas que funcionaban también en el templo. Y este son el tipo de palas que, como ya vimos en la conferencia anterior, la gente del Monte del Templo ha hecho prácticamente iguales para utilizarlas en este futuro
templo, el tercer templo de Jerusalén que quieren construir y que hoy vamos a ver algo más sobre ello. Entramos en el apartado para Europa, concretamente Inglaterra. Iglesias en Inglaterra se convierten en circos y ferias. The Guardian informa que 394 iglesias cristianas están disponibles para ser remodeladas, reformadas y utilizadas para otros fines. ¿Por qué? Pues bueno, los datos que se dan son muy claros. Están cerrando iglesias por todas partes, está cayendo en picado la gente creyente en ese lugar y, por tanto, las iglesias se reaprovechan de modos muy distintos. En fin, así está la situación en Europa. El ateísmo va imperando y como consecuencia pues se utilizan estas cosas que eran lugares teóricamente de culto para hacer cosas totalmente distintas. Una cosa está clara, el declive a nivel de Europa está siendo total. Cada vez menos personas creen en Dios y cada vez menos personas están dispuestas a ir a cualquier iglesia. Aunque luego veremos algo que cambia entre el mundo protestante también. Ya lo veremos en su momento. Ahora entramos en el apartado para crisis, el famosísimo ya apartado para crisis. El Fondo Monetario Internacional avisa: próxima estación, el rescate de las aseguradoras. Las compañías aseguradoras también están atravesando graves problemas y también tiene que ver con cuestiones de inversiones y demás, con lo cual ya creen que puede haber ahora un rescate no ya a bancos, sino a este tipo de entidades. ¿Sabéis qué significa esto también, no? Pues de algún sitio tendrá que salir ese dinero. El BBVA se plantea cerrar 2.800 oficinas a largo plazo por el auge de la banca online. Si vimos que el Santander ya decía lo mismo, ahora el BBVA se apunta al mismo carro. ¿Y por qué? Bueno, la banca online, ya sabéis, todo más electrónico, se puede hacer desde el móvil, desde casa, sobran gente, sobran oficinas, más paro, evidentemente. Caja España Duero podría despedir hasta 1.120 empleados. También por algo de lo mismo, sí, pero además por cuestión de reestructuración para poder seguir siendo competitivos. Gente al paro, pues unos cuantos, ya lo veis. Y si no, pues ya, como también suelen decir, se buscará formas de que los mayores se jubilen antes, etcétera, etcétera. Pero mientras hay esa crisis tan salvaje, el gasto militar mundial ascendió a 1,7 billones de dólares en 2015 y Estados Unidos encabeza la lista. Pero no es el único que se gasta increíbles cantidades de dinero en armamento, también lo hacen China, Arabia Saudita, Rusia y tantos otros más. Una vez más, para variar, puede haber crisis, pero no para todo el mundo, porque dinero para armamento parece ser que hay. Luego habrá recortes para la población en cuestiones de sanidad, cuestión de educación, lo que queráis, pero para armas, que no falte, ¿eh? Pero es lógico, ya sabemos lo que viene, ¿no? Las profecías son claras al respecto. Habrá un gran cataclismo bélico final a nivel mundial. Incidentes con la policía en las manifestaciones contra la reforma laboral en Francia. Siguen manifestándose y total, ¿qué consiguen? Que los desalojen al final, pero las protestas están. ¿Por qué? Ya se sabe. No están de acuerdo con lo que quieren implementar en el gobierno y se quejan. De momento no sirve para mucho. El Fondo Monetario Internacional cree que la longevidad, el hacer cada vez más años la gente, es un riesgo financiero y sugiere bajar las pensiones. Pues solo falta esto, porque si muchas familias están viviendo de la pensión de los abueletes, imaginaos si además les bajan la pensión cuando tienen hijos y nietos que están en paro o no encuentran trabajo. Pues con lo poco que cobran les vayan a rebajar más, ya os imagináis el panorama, ¿no? Desde luego vienen épocas realmente difíciles y avisados estábamos por las profecías. Y ha habido la noticia de la semana pasada, que sigue también esta, sobre los papeles de Panamá. ¿Qué se esconde realmente tras los papeles de Panamá? Bien, ya dijimos que había algo más y efectivamente ese algo más ya está saliendo a la luz. Para empezar, podemos mostrar varias cosas. Una de ellas es precisamente
quién está detrás de esa forma de manifestar todo ese contenido de papeles. Primero se dice, puede ser que esto se haya hecho para atacar a Putin. Aunque Putin no aparece directamente tal cual su nombre allí, sí que hay alguna persona bastante alegado a él, con lo cual la prensa enseguida fue a atacar directamente a Putin, al menos la prensa occidental. Pero esto no es todo, evidentemente aquí ya vemos que hay algo raro de movimiento, pero es que lo peor viene después. ¿Quién es el que está moviendo todo esto? ¿Quién empezó en un principio esta gran empresa donde se han movido estos papeles? Pues precisamente es el hijo de un nazi que fue a parar a Panamá y que parece ser que estuvo trabajando un poco en un papel de espionaje sobre Cuba para Estados Unidos, pero también a su vez parece ser que hacía otro juego distinto, de espionaje por un lado y por otro. En fin, bueno, aquí están los datos para quien lo quiera ver, pero esto no es todo. Resulta que hay alguien que está saliendo beneficiado con todo esto. Hay algunos estados en Estados Unidos, como Wyoming, Dakota del Sur, nos informa el artículo, que tienen ya su sede paraísos fiscales, que ya no tienen que dar explicaciones a nadie, y la gente de Estados Unidos ya parece ser que no está sacando su dinero a limpiarlo fuera o a ocultarlo fuera, sino que lo mantiene ya dentro del propio Estados Unidos. Pero ahora todos los otros lugares, paraísos fiscales, que ya habían movimientos de dinero por temor a ciertas cosas, pues se ve que ya podrán ir más fácilmente hacia Estados Unidos, donde va a ser el paraíso fiscal por excelencia, según informa todo este artículo, donde aparecen también las fuentes al respecto. Y no solo queda todo aquí. Resulta que detrás de todo esto también están los Rothschild. Sí, la gran familia Rothschild. Pues, ¿por qué? Bueno, pues aquí nos va contando todos los detalles, vale la pena leerlos, pero una vez más aparecen en el asunto. Si ellos están allí afincados en Estados Unidos, son los que van a recibir este dinero, evidentemente interesaba que esto se destapara para poder hacer esta canalización de dinero hacia allí, según explican en este artículo. La verdad es que da que pensar porque es un continuo de ver tejemanejes por todos lados. Y además, ya veremos otra noticia donde vamos a ver quién impulsó que se hicieran ese tipo de investigaciones. Ya sabéis que ha sido todo como una forma de decir un patronato de periodistas de investigación, pero resulta que a su vez han estado financiados externamente. ¿Y por quién? Pues por todas estas empresas que veis aquí, entre las cuales está precisamente un magnate llamado George Soros, que está en conjunción ¿con quién? Con Rothschild, con Vaticano. Bueno, pues así van las cosas. Curioso, ¿no? Como mínimo, curioso. ¿Y qué más podemos llegar a ver con todo esto? Pues que verdaderamente se está preparando algo. Hay unos movimientos para llevar el dinero a un lugar, crear una sensación también de inmoralidad a nivel global y que hace falta solucionar todo esto, evidentemente. Cuando el Papa empezará a hablar de todo ello, ya lo veremos, pero desde luego alguien está quedando siempre como líder moral y las cosas se van a utilizar a su tiempo, eso seguro. En fin, hay algo curioso también. Ya sabéis que esos dibujos animados de los Simpson, tan conocidos, han ido soltando una serie de imágenes en distintos episodios que parece ser que contengan una información realmente anticipada. Pues vais a ver cómo aparece también el tema de cuestiones de dinero oculto en paraísos fiscales. Pues bien, una vez más, ahí queda el episodio. Pero siguen saliendo más informaciones. Wikileaks también se añade a la fiesta diciendo: Estados Unidos financió el ataque de los papeles de Panamá contra Rusia y Vladimir Putin. Representantes de Wikileaks han anunciado que el escándalo provocado por la filtración de los papeles de Panamá fue financiado por Estados Unidos. Y en fin, aquí también aparece cómo utilizaron a
cierta empresa, etcétera, etcétera. Qué cosas, ¿eh? Cómo se mueven los hilos de este mundo, ¿verdad? Pero esto no es todo. Aún hay más. Rockefeller y la CIA. Sepa quién está tras los filtradores de los polémicos papeles de Panamá. La pregunta de si las recientes y polémicas filtraciones tienen un trasfondo político continúa inquietando. Pero, ¿quién ha financiado al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación? Pues bien, aquí se dan los datos donde aparece Open Society Foundations, de, ya sabéis quién, el magnate especulador estadounidense George Soros, la Fundación Ford, con sede en Nueva York, también conectados a la CIA y, bueno, aún aparecen más. En fin, que si vais viendo todo el artículo decís cómo puede ser la familia con la Fundación Rockefeller también interviniendo en ello, financiando, Goldman Sonnenfeld también, la Fundación Kellogg incluso, que ya sabéis que ahora no tiene nada que ver con el doctor Kellogg, se vendió hace unos años a otras personas, pero que sigue siendo un gran holding, evidentemente. Y también la Corporación Carnegie de Nueva York. Bueno, pues las cosas no pasan porque sí. Estas cosas se sabían de hace muchos años y ahora de repente todo sale a la luz. ¿Por qué? Porque interesa, evidentemente. Esto no quiere decir que haya otras personas que no estén implicadas o que estén implicadas y no aparezcan, yo no lo sé, pero evidentemente cuando salen a la luz estas cosas, por algo es. Ya no podemos ser tan ingenuos que esto de repente ha sido por una investigación y ya está. Siempre hay algo más. Tristemente, en la actualidad, las cosas ya no pasan solo porque sí. En fin, Estados Unidos admite haber financiado los papeles de Panamá, aunque sin perseguir objetivos. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Turner, ha reconocido que Washington financió a los periodistas que investigaron el escándalo de offshores, si bien recalca que son independientes. Son independientes, los financian y mira qué cosas, sacan cosas que les van bien a los otros. En fin, desde luego, si alguien aún quiere pensar que las cosas pasan porque sí y detrás no se cuecen más buscando objetivos, pero bueno, cada uno tiene la mente que quiere tener también. Profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis, la situación de Siria, Oriente Medio, Turquía también y muchos más. Vamos a ver un breve vídeo. Nos habla de Armenia y Azerbaiyán, donde acuerdan un alto al fuego en Nagorno-Karabaj. Luego veremos más noticias relacionadas con todo ello. Ya habéis visto, hay Armenia, Azerbaiyán, pero hay otro país que está en esa situación, en ese juego, y no es nada más ni nada menos que Turquía. Y como siempre, decantándose por alguna de las partes para conseguir algo. Vamos a ver más noticias aún. 2 hombres armados abren fuego contra civiles en Alemania. 2 personas han resultado heridas después de que 2 asaltantes no identificados abrieran fuego este jueves desde un coche en la ciudad alemana de Heidenheim. ¿Por qué ha sido? Bueno, pues de momento aquí no aparecen aún las causas del todo claras. Pero, una vez más, temor a que sea terrorismo. Botulismo y cólera. Un terrorista de Bruselas habría preparado armas biológicas para los atentados. Según un periódico belga, el terrorista argelino con bacterias o virus portadores de enfermedades como el botulismo, la listeriosis, el tétanos y otros. Lo que se temían, ahora ya se está hablando de un modo claro, pueden preparar armas biológicas. Al menos es lo que nos están diciendo. Por tanto, es de esperar que el temor siga aumentando, ¿cómo no? Mientras tanto, en Grecia, al menos 260 refugiados heridos en enfrentamientos con la policía. La policía de Macedonia ha usado este domingo gases lacrimógenos y balas de goma contra más de 500 refugiados en un campo de refugiados en Grecia. Esto es lo que está pasando. Hay guerras en esos países, emigran muchos de ellos hacia Europa y como está todo cerrándose, pues terminan así. Lamentable toda esta situación, ¿verdad? Pero así está el mundo, para variar. Provocan guerra en un lado para que vayan la gente a otro y se genere otro conflicto
para que finalmente también se busque otra situación y se pueda intervenir. Suecia: incendian una escuela árabe en un ataque planeado. Las consecuencias: represalias. Era de esperar, una vez más. El Estado Islámico planea perpetrar atentados en Alemania. Otra vez la alarma. 2 atacantes suicidas mueren en un ataque a una comisaría de policía en el sur de Rusia. Se han registrado 5 explosiones en el ataque que ha tenido lugar en la localidad de Novolosey-Kroye a las 7:40. Otros artículos ya hablan de 3 atacantes suicidas. En fin, no lo terminamos de saber, pero lo que sí sabemos es que también son atacantes suicidas. Y así está el panorama, con temor en cualquier país. Y mientras la situación va siguiendo igual y cada vez a peor, entramos mientras en el apartado de ciencia y tecnología. Y las profecías se siguen cumpliendo también, no solo el aumento del conocimiento profético y de buscar la palabra, sino también el aumento de la ciencia tal cual. Mirad esto. Reviven el quagga, un raro animal extinto hace 100 años. Y habéis visto que es peculiar, es parecido a una cebra, pero solo rayado de una parte de su cuerpo. Pues ahora también, gracias a técnicas de ADN y crianza selectiva, los científicos lograron revivir la especie. ¿Os dais cuenta cómo se trabaja en estas cuestiones para poder hacer prácticamente lo que quieran? Pues así pasaba ya hace muchos años, en los tiempos del diluvio, ¿lo recordáis? Así lo presentamos. Mirad esto también. Captan por primera vez los gigantescos tubos de plasma flotando sobre la Tierra. Astrónomos australianos documentan por primera vez estas fascinantes estructuras que flotan en la atmósfera terrestre. Desde hace tiempo se rumoreaba o se advertía sobre la existencia de gigantescas estructuras de plasma en forma de tubos, embebidas en las capas interiores de la magnetosfera que envuelve a la Tierra. Sin embargo, hasta ahora no se había logrado probar, o mejor dicho, documentar su existencia. Recientemente, una estudiante australiana, una chica joven, alertó sobre la presencia de dichos cuerpos y astrónomos del propio ARC, así como de la Universidad de Sydney, se abocaron a analizar el descubrimiento. Durante más de 60 años, los científicos creyeron en la existencia de estas estructuras, pero al documentarlas hemos ofrecido evidencia visual de que en verdad están ahí, declaró Loy. La investigación es parte de la tesis de Loy, la cual fue galardonada y publicada en un diario científico. Según la propia autora, el descubrimiento es particularmente relevante, ya que estos grandes cuerpos de plasma interfieren en los sistemas de navegación satelital de nuestro planeta. Hemos medido su ubicación a aproximadamente 600 kilómetros del suelo, en la región superior de la ionosfera, y al parecer continúan haciéndose presentes hacia arriba, en la plasmafera. Esto es más o menos donde termina la atmósfera neutral, así que estamos pasando al plasma del espacio exterior. Bueno, ya veis, cuestiones que pueden llegar a afectar el sistema satelital, ahora lo encuentran, y lo que quedaba como teorías se siguen mostrando como cosas ciertas. Evidentemente no es fácil de poder determinar esto. Habrán trabajado duramente para conseguir en esta situación poderla mostrar al público. Pero ya veis qué cosas hay aún de la creación de Dios que ignoramos totalmente. Samsung patenta unas lentillas espía. Esta tecnología permite tomar fotografías, ver las imágenes registradas y enviarlas a un dispositivo electrónico, todo en un abrir y cerrar de ojos, como nos dice aquí. Hasta lentillas inteligentes. Qué cosas ya, ¿eh? Miradlas. Así es el clon humanoide de Scarlett Johansson. Ha sido fabricado con silicona con la ayuda de una impresora 3D y es capaz de sonreír, guiñar los ojos y mover los brazos y las piernas. Su creador es un diseñador de Hong Kong, Ricky Ma. Y mirad con qué perfección llega a hacer precisamente este tipo de robot que se parece tanto a la mujer original, a Scarlett Johansson. Mirad este vídeo, vale la pena. Seres humanos, dentro de lo que pueden, evidentemente.
científicos japoneses crean en un laboratorio piel artificial que suda y en la que crece pelo. Esto sí que es sorprendente, ¿verdad? Esta piel ha sido implantada en ratones vivos y consiguieron que se formaran conexiones con los nervios y las fibras musculares de los animales. El avance puede revolucionar los trasplantes de piel a pacientes con quemaduras graves o enfermedades cutáneas. Ya veis qué impresionante cómo avanza la ciencia. Y ahora entramos en el apartado para Latinoamérica, concretamente Argentina, donde aparece esta noticia. Sinagoga Argentina acoge el primer matrimonio homosexual judío de Latinoamérica. Hay otros matrimonios homosexuales judíos en otros países, pero no en otros continentes, pero no en Latinoamérica. Y ahora también allí. Y claro, todo esto dicen que va a servir para que se abran más, a que todo esto sea totalmente aceptado también entre la comunidad judía en ese lugar. En fin, que todo va avanzando como era de esperar. Como en los días de Sodoma, Gomorra, pues estaba profetizado y también ahora allí sucede esto. Ya no nos está extrañando, ¿verdad? Cada vez es más habitual, pero sí que sorprende dentro de todo que sea dentro de comunidades judías. Animales muertos. La profecía nos lo decía. Habrían animales muertos y en cantidades al fin del tiempo. Pues mirad también esto. Se desconocen las causas, pero muerte masiva de decenas de aves y dejan perplejos a los biólogos en Estados Unidos. Ha sido sorprendente porque no saben de dónde puede suceder que mueran tal cantidad de estos animales, no hay colisión, no hay impacto de nada, todos muertos a la vez, porque dicen, si esto es veneno o es cualquier otra cosa, irían muriéndose progresivamente y en distintos lugares. En cambio, no, todos a la vez, juntos. No sabe, el biólogo, si vieseis el vídeo, os quedáis maravillados porque él dice que no se entiende de ningún modo. ¿Habrá explicación? Seguramente, pero desde luego las profecías se están cumpliendo. Y hablando de esas profecías que se están cumpliendo, entramos precisamente como en los días de Noé, Sodoma, Gomorra, y no solo eso, cómo eran los pensamientos del corazón de esa gente en ese entonces, de continuo solamente el mal. Y las dos cosas se van juntando. ¿No lo parece? Pero va siendo así. El mundo, por todos lados, las piezas del puzzle se van poniendo para llegar a ese fin. Y avisados estábamos. Mirad ahora esto. Unos scouts hacen algo, una novatada a una niña. Y desde luego es indignante. Pero ya sabéis, las novatadas ha sido algo típico durante muchísimos años en muchos sectores. Pero da que pensar que incluso en criaturas tan pequeñas y hagan esto. Qué crueldad tan gratuita. ¿Por qué? ¿Qué hace la pobre criatura? Y además le van arrojando botellas de Coca-Cola, vertiéndolas encima de su cabeza, mientras va llorando le dicen, no llores, no llores, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿A reírse? Es increíble. ¿Por qué esas ganas de maldad? Porque sí. Pues así está el mundo. Pero mirad esto, que es aún peor si acaso. Se venden niños supervivientes del terremoto de Nepal. The Sun publica que niños procedentes de Nepal e India son vendidos a familias británicas como esclavos domésticos. La ministra de Interior de Reino Unido urge a la policía que investigue lo que cuenta el rotativo inglés. Si esto es cierto, es para paga y vámonos, desde luego. ¡Qué maldad! Pareja cristiana multada por no permitir alojar matrimonio gay. La pareja cristiana de los Walders también se les ha ordenado pagar $15.000 a Mark y Todd Wadden, así como 50.000 en honorarios de abogados y $1.218,35 por otros costos. Y en Illinois tienen un lugar donde pueden venir personas y ellos deciden que no quieren hacer ceremonia de pareja homosexual porque ellos son cristianos y no están de acuerdo con esto. Pues ya veis la que les ha caído encima. Ellos dicen que prefieren seguir siendo fieles al Señor y a su palabra que no
hacer esto, permitir esto dentro de lo que es su propiedad, en definitiva. Pues a este paso, las personas cristianas que quieran seguir los mandatos de Dios no podrán tener nada que pueda abrirse al resto de personas, porque en cualquier momento deberán también sujuzgarse a esto. ¿Por qué? Pues así está el panorama, se va buscando esta situación. Y atención ahora a lo que vais a ver. La adoración del pene que triunfa en Japón. Os advierto que vamos a pasar un vídeo que puede ser no grato para algunas personas. La verdad es que de grato no tiene nada, pero creo que si alguien quiere verlo vale la pena para ver hasta qué punto se está llegando, que recuerda y mucho a los cultos paganos donde aparecen en la Biblia registros que iba todo para temas sexuales. Bueno, ya veis, participa gente de todas las edades y una vez más es el culto al bajo vientre, cómo no. En fin, que esto no es nada aún, porque peores cosas irán saliendo, es lógico. Corte Constitucional de Colombia aprueba el matrimonio homosexual. Otro lugar donde ya se ha cedido. Los Simpson, si antes hemos visto un trozo de un episodio, ahora lanzan episodio donde apoyan abiertamente la homosexualidad. Ya veis que es un continuo por todos lados, es un machaqueo hacia la sociedad para ver que esto debe ser totalmente aceptado, absolutamente por todos, y que no puedes decir nada, que esto no es en conformidad a la palabra de Dios, claro. Así van, ¿no? Bueno, pues mirad ahora esto. Niña de 4 años fue expulsada por no querer leer libro gay en su escuela. En Estados Unidos, una niña de 4 años de edad resulta que la acogen y la expulsan porque en su casa no están de acuerdo con esta cuestión. ¿Hasta qué punto se está llegando ya? Que cuando tengas un niño o una niña y vaya al colegio, sí o sí deberá pasar por este tipo de educación para que acepte todas las cosas, incluidas estas, las cuales precisamente no están en conformidad con la voluntad de Dios para nada. Y claro, ahora se dice que esto es para aceptar a todas las personas. Evidentemente que hemos de aceptar a todas las personas, solo faltaba, no podemos ir pegando tiros a nadie, ¿verdad? Pero una cosa es cierta, hemos de decir esto bíblicamente no es correcto, es pecado. Y recordemos, como el diluvio vino por algo, y si dicen que eso es una bobada, pues que vayan donde fue un servidor con otras personas, vayan al monte Ararat en Turquía y vean la prueba de que el arca de Noé sigue estando allí. Y esa es la prueba definitiva que realmente eso pasó, y pasó por lo que dice el texto bíblico. Y es una advertencia, y Jesús nos lo dijo, como en los días de Noé, así serán la venida del Hijo del Hombre. Los mismos días sucede lo mismo. Son madre e hijo y están enamorados, se quieren casar y tener descendencia. 51 años ella, 32 él, y ahora se enamoraron, se vieron, después de mucho tiempo, y ya veis, se quieren casar. ¿Hasta qué punto todo esto se irá derribando? Todo este tipo de tabús van a ir desapareciendo. Todo es lícito, ¿no? Si todo es amor. Ahora se dice, si se aman, pues bueno, ¿qué va a pasar con todo esto? En fin, veremos si es un primer paso para que empiecen a caer también este tipo de barreras. Y bien, después de ver todo esto, vamos a ver el apartado ya de desgracias, accidentes. 5 muertos en Tennessee al estrellarse un helicóptero turístico. Al menos 23 muertos y 34 heridos al despeñarse un autobús hasta un río en Perú. No son pocos, ¿eh? Inundaciones. Entre Ríos, en Argentina, ya son más de 600 los evacuados por las inundaciones. No es poca gente, ¿eh? Y ya sabéis que afectan más de un país en la zona en cuestión. Pero también lejos de aquí sucede algo. En Pakistán, tremendas inundaciones. Las intensas lluvias han provocado inundaciones en Pakistán con decenas de heridos y 80 fallecimientos. No es la primera vez y probablemente no va a ser la última. Las infraestructuras allí son lo que son, con lo cual ya podéis imaginaros cuando viene agua así,
la que lía, ya veis, donde tienen hasta las viviendas, ¿no? Es realmente impresionante. Y más desgracias. Un incendio en un templo de la India deja más de 100 muertos y 380 heridos. El incendio se desató en el templo Putingal de la ciudad de Parabur, en Kerala, India. Tenían allí almacenados muchos fuegos artificiales y empezaron a explotar. Pues ya veis la que se ha liado por eso. Y dentro de un templo, qué cosas guardar esto allí, ¿no? En fin. Cambio climático, laudato si. Atención a lo que ahora vais a ver, porque yo creo que es una de esas noticias que si antes la de la niña de 4 años nos ha impactado, o debería impactarnos para ver cómo se está forzando para que se acepten ciertos patrones sí o sí, este artículo que veis ahora en inglés, vamos a verlo más o menos traducido al español. Esta señora es una procuradora general, Lynch, y resulta que dice: cuidado con los que nieguen el cambio climático. Se va a hacer todo lo posible para ir contra ellos. Los negacionistas del cambio climático deben aceptar sí o sí que esos estudios que se muestran son totalmente correctos, que todo lo que se diga al contrario no es verdad y por tanto hay que buscar medidas jurídicas contra ellos. ¿Os dais cuenta hasta qué punto se está llegando? Pues realmente esto ya es para poner los pelos de punta. Ya no se puede discrepar. Es cierto que hay un cambio climático, eso es evidente, pero evidentemente es por motivos que no siempre nos dicen. Pero ahora no podrás decir ya nada. Si esto sigue adelante, ya os podéis imaginar cómo termina todo, ¿eh? Hablábamos que habrá una ley en las naciones, y resulta que el tema del cambio climático es lo que está sirviendo para poderla poner. Hasta el punto en que el Papa sacó la encíclica Laudato Si, que tenía que ver con ello. ¿Por qué será una casualidad? Precisamente es donde se habla de la solución a todo. Y mirad que aparece en The Wall Street Journal: certeza, el cambio climático, la Iglesia y el Estado. América se formó en una premisa básica de la separación de Iglesia y Estado, pero la religión climática combina los dos juntos. En este artículo se habla si hubo un tiempo de Inquisición en España, y lo dice el The Wall Street Journal, haciendo una comparativa, dice: ahora está por suceder lo mismo por el tema del cambio climático. Se quieren aplicar sanciones contra las personas que no estén de acuerdo con ello, aunque sean científicos y aporten otros datos. ¿Os suena Galileo Galilei, por ejemplo? Pues si el pasado fue así, parece ser que esto irá por el mismo camino, ¿eh? Y ya sabéis que el papado muestra en Laudato Si una solución. El domingo como día de reposo y ¡zas!, se va a arreglar todo. Sí, van a haber otras medidas, pero esa va a ser la culminativa. Aquí también aparece este artículo en The Charlotte Observer, que mirad qué reacción. Los cristianos evangélicos se reúnen en Charlotte para orar por acción sobre el cambio climático. Miles de cristianos se reunirán el martes por lo del cambio climático, incluyendo a Billy Graham o la librería Billy Graham. Dicen: nos hemos reunido debido a nuestra fe, no a pesar de ella. Y Billy Graham, claro, también se pone en la cuestión, y sus descendientes. Dice: estamos simplemente siendo mayordomos del mundo de Dios, por tanto hay que hacer algo. ¿Os dais cuenta cómo los cristianos evangélicos se están apuntando al carro para hacer una presión gubernamental? ¿Y qué va a suceder con el domingo? ¿No nos dice Ellen White en sus escritos proféticos que van a hacer exactamente lo mismo? ¿Que va a ser el mundo protestante el que va a presionar de un modo claro al gobierno de Estados Unidos para que implemente la ley dominical? Pues ya estáis viendo los primeros pasos, ¿eh? Tardará un poco, pero llegará. El camino está marcado y se va a seguir. El gobierno de Estados Unidos alerta ante los peligros del cambio climático para la salud pública.
En unos años el calor extremo causará miles de muertes más que ahora, según un estudio llevado a cabo por agencias federales de Estados Unidos. Los expertos también alertan del incremento de enfermedades provocadas por insectos y de la reducción del valor nutricional de la comida. Pues ya veis qué panorama pintan, ¿no? Desde luego, si podéis tener vuestro huertecito, cuidadlo bien. Pero claro, si hasta el cambio climático va a afectar hasta lo que vais a cultivar, vamos a comer porquería por todos lados. Pero vale más que la porquería sepáis que es vuestra, porque de lo contrario a saber qué más harán. Y luego nos dirán más por cambio climático. Bueno. El aumento de temperaturas en la Tierra será peor de lo esperado según un nuevo estudio. Los investigadores recurrieron a datos de la NASA muy específicos sobre las nubes y su composición química para llegar a esta conclusión. Estudios anteriores no contemplaban el papel que juegan las nubes en el calentamiento global. El estudio ha sido realizado por investigadores de la Universidad de Yale y un laboratorio de California. En fin, cada semana datos nuevos de cosas que ni uno se podía llegar a pensar y ahora, ya veis, analizan también el tema de nubes, cuestión también de cambio climático. Pues nada, vaya noticias una tras otra de cómo se está preparando todo para conseguir ese nuevo orden mundial. Y mirad, dicho esto, en el apartado para Hollywood, una nueva película que saldrá ahora a la luz, Altamira. ¿Y de qué va? Pues estad atentos a los comentarios del vídeo, a los diálogos que aparecen. Una película que va para desacreditar la creación de Dios. Primero, la Iglesia Católica aparece como la oponente a las tesis que él lanza debido a las pinturas rupestres que haya en Altamira, en las cuevas de Altamira en Santander. Y a partir de aquí intentan mostrar la polémica que hubo entre el mundo de ciencia y el mundo cristiano, en teoría, católico. En consecuencia de esto también se habla de que cualquiera que intente profundizar en la creación de Dios, pues bueno, la que puede montar, ¿no? Se habla de muchísimos años, en ese entonces 10.000 años atrás. Una vez más, ya sabemos cómo data el evolucionismo todo, y ya sabemos lo que aconteció en la Tierra antes del diluvio y postdiluvio, pero aún y así muchos no se quieren enterar. Y desde Hollywood, ¿qué mensajes nos siguen dando? Minando la fe en Dios y en la creación tal cual fue, y en los 6.000 años de historia de la humanidad, desde la entrada del pecado hasta que Jesús regrese dentro de 15 años. ¿Cómo no? El diablo está trabajando muy bien. Y hablando de que el diablo está trabajando muy bien, vamos a entrar en el apartado del Vaticano. Líder moral. La pequeña Lizzie Myers saludará al Papa antes de quedarse ciega. En la audiencia general, esta niña estadounidense de 5 años que padece una enfermedad rara podrá ver y conversar con el pontífice. Ya veis, líder moral. ¿Qué político está haciendo esto, no? Laudato Si. El vídeo del Papa y las intenciones de oración para abril de 2016. Este mes invita a rezar por los pequeños agricultores y los cristianos de África. Y diréis, ¿y qué tiene que ver esto con Laudato Si? Bueno, pues muy sencillo. ¿No habla también el Papa en la encíclica de cuidar la gente que trabaja para el campo y que todo esté en un buen orden social en consecuencia? Pues era de esperar. Mirad el vídeo. Gracias, campesino. Tu aporte es imprescindible para toda la humanidad. Como persona, hijo de Dios, mereces una vida digna. Pero, ¿cómo se retribuyen tus esfuerzos? La tierra es un don de Dios. No es justo utilizarla para favorecer solo a unos pocos, despojando a la mayoría de sus derechos y beneficios.
Me gustaría que lo consideres y unas tu voz a la mía en esta intención. Que los pequeños agricultores reciban una remuneración justa por su precioso trabajo. Pues ya veis, una vez más, que reciban una retribución justa para su digno trabajo, dice el Papa, que nos añadamos a sus oraciones por ello. Pues todo esto forma parte de Laudato Si. Intentar que haya un nuevo esquema mundial económico, tal como mostramos cuando estuvimos hablando de la encíclica larga y tendidamente, analizándola punto por punto prácticamente. ¿Y por qué? Pues porque está siendo el líder moral, todo el mundo ve con buenos ojos que esto sea así. Entonces, ¿qué podemos esperar? Laudato Si para todos. ¿Y quién va a decir que no? Por detrás siempre habrá lo mismo, pero por delante este va a ser el nuevo orden mundial. Ecumenismo y Europa. Francisco desea visitar a los refugiados en la isla griega de Lesbos. El sínodo de la Iglesia griega dio su beneplácito a una visita del Papa Francisco y del patriarca Bartolomé I. El Vaticano dice que aún no confirma ni desmiente, pero eso sí, se van a encontrar allí, en un lugar de tanta inmigración, con los problemas que hay en ese lugar, y van a ser representantes de líderes religiosos de la zona, y que tienen que ver, cómo no, ¿con quién? Católicos y ortodoxos. Bueno, pues van a trabajar juntos para evitar las guerras, las persecuciones, las situaciones difíciles. Era de esperar. Ecumenismo también con esto, o por esto. Movimientos sociales. El Vaticano organiza un congreso por el 25 aniversario de la Centesimus Annus. Han sido invitados diversos exponentes de movimientos sociales, así como 2 presidentes latinoamericanos. Rafael Correa, Ecuador, y Evo Morales, Bolivia. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema del Vaticano? Pues evidentemente, ya sabéis, hay cuestión social, y cuando hay cuestión social, movimientos sociales, ¿quién está detrás? El Vaticano. ¿Y quiénes son esos dirigentes que trabajan, ya veis cómo, de unidos al Vaticano? Pues los 2 que hemos citado, que tantas veces también hemos mostrado. En fin, que como siempre, más de lo mismo. Dicen que además se referirán a los cambios en el orden mundial de los últimos 25 años. Todo va siempre hacia orden mundial, ¿eh? Curioso. Más de lo mismo. ¿Qué es esto? Pues polémica en Francia. Un obispo dice no sabría decir si la pedofilia es un pecado. Pues eso sí que es para paga y vámonos. Un obispo francés afirmó que la pedofilia es un mal, pero que no sabría decir si es un pecado, en declaraciones para una radio cristiana. En fin, ya sin comentarios. Ecumenismo. El Santo Padre convoca una colecta para Ucrania el próximo 24 de abril. La ayuda que el Papa invita a recoger será distribuida a través de las comunidades religiosas y se destinará a todas las personas necesitadas sin distinción alguna. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues trabajando conjuntamente los católicos para dar a las demás personas, crean en lo que crean o no crean, su sustento. Una vez más, estamos mostrando lo que dijimos hace tiempo, el Vaticano va a ser quien va a ayudar a dar de comer, porque las crisis provocarán estas cosas. Y vas a morder la mano que te da de comer, pero además todo esto lo van a gestionar junto a jefes de distintas confesiones religiosas. ¿Qué quiere decir esto? Ecumenismo, ¿cómo no? El Papa se reúne con el líder de los lefebrianos. Ya sabéis que fue una escisión que hubo en la Iglesia Católica, que no estaban de acuerdo con el Concilio Vaticano II, ellos querían seguir con la misa en latín y tantas cosas distintas, y que no se pronunciaban muy bien precisamente sobre estos últimos papas. Pues el encuentro con el Superior General de la Fraternidad San Pío X tuvo lugar el pasado sábado en el Vaticano. ¿Y qué esperan conseguir? Pues precisamente eso, juntarse otra vez, volver a la unidad. ¿Lo van a conseguir? Pues seguramente tiempo al tiempo.
pero vamos a ver que aún van a trabajar con otros grupos, ¿eh? Judíos y católicos se reúnen en Polonia, en la 23 edición del Comité Internacional de Enlace Judeo-Católico. El mundo necesita que estemos más unidos que nunca, expresó el rabino argentino Yoni Shalom, representante del programa Nuevas Generaciones del Congreso Judío Latinoamericano, quien participa del Comité Internacional de Enlace Judeo-Católico en Varsovia. Una de las tareas primordiales que tenemos como personas de fe es contribuir a la paz en el mundo. Y esto no se puede lograr solamente mediante el diálogo y el conocimiento mutuo, agregó Shalom, remarcando que mucho aún nos queda por aprender. Van a contribuir por la paz en el mundo, dicen, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Pues que juntos van a trabajar para ello. Y bueno, aquí nos dan una serie más de datos, que si queréis leerlos, lo podéis hacer tranquilamente, pero tened claro, todo va a buscar el ecumenismo, también con los judíos, como no. El Papa a los metodistas. Si servimos juntos a un necesitado, nuestra comunión crece. El Santo Padre asegura que las diferencias entre católicos y metodistas deben ser un estímulo para la reflexión y el diálogo, y anuncia un documento para final de año. Dicen que aún están lejos, pero que van a hacerlo todo, van a trabajar como sea para conseguir trabajar juntos, estar en unidad. Católicos y metodistas están llamados a comprometerse juntos para testimoniar concretamente en muchos campos su amor por Cristo. En fin, era de esperar. ¿Creíamos acaso que los metodistas no iban a caer también en el ecumenismo? Evidentemente, como todos van a caer en el ecumenismo y los pocos que no lo hagan, ya saben lo que les espera, ¿eh? Ya hemos visto, ¿te manifestarás contra el cambio climático? Pues listo vas. ¿Te vas a quejar de esa unidad de teóricamente todo el mundo pisando la ley de Dios? Pues cuidado, porque también irán a por ti. Y los pasos se están dando, y las profecías bíblicas nos hablaban de ello hace miles de años, y las de Ellen White hace 100 y pico, con detalles, y así está siendo. Y curioso, recordemos que Ellen White salió de los metodistas, ¿eh? Toda su familia salió de los metodistas para abrazar la fe del advenimiento de Cristo. Fueron expulsados, aún se registran las páginas del libro donde eso sucedió, cuando era una chiquilla. Y ahora ya veis, ¿con quién se van a juntar? Entonces era impensable que se juntaran con Roma. Han pasado unos 100 y pico de años, ¿y qué? Pues aquí los tenéis los pasos como se están dando. Todo se está cumpliendo. Y todo el mundo en pos de la bestia. ¿A quién le ha tocado ahora esta vez? Pues Francisco recibe al primer ministro de Croacia. La canonización del beato Stepinac fue uno de los temas tratados en el encuentro. En fin, como siempre, se va a buscar lo mismo, que todo el mundo se supedite. Exhortación apostólica Amoris Laetitia. ¿Qué es esto? Pues la exhortación apostólica del Papa que ha salido esta semana ya a la luz pública. El Papa tiende la mano a los divorciados y a las uniones de hecho. Aquí hay el quid de la cuestión, porque cuando vamos leyendo el artículo podemos hablar, bueno, ya sabéis que se trataba si los divorciados podrían volver a la iglesia, recibir los sacramentos, la Eucaristía, y bueno, pues resulta que ahora esto va mucho más allá. Y la cuestión es que ahora dicen claramente que hay otro hecho que está aconteciendo en la sociedad, y es que las personas no se casan, se juntan, conviven ya juntas sin casarse. Y a esto ahora también ya le dan la aprobación. Van avanzando, ¿eh? Van avanzando. ¿Por qué? Porque van a abrazar a todos. Es el año del Jubileo de la Misericordia, recordadlo, y se hace todo para que las personas vuelvan a la Iglesia Católica y se sientan acogidos. Lo curioso de todo esto es que también lo presentó el austríaco Christoph Schönborn. Ya sabéis, un posible candidato a ser papa, judío de nacimiento, de padres divorciados, que abrazó el catolicismo. ¿Será el que vaya a parar a Jerusalén? No lo sé, pero estemos pendientes por si acaso. El Papa condena las leyes que promueven la ideología de género. El Papa Francisco carga en la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia
contra las leyes que imponen la deconstrucción jurídica de la familia y la eliminación de la diversidad biológica entre hombre y mujer. Fijaos que, por un lado, mientras va aceptando el tema homosexual cada vez más, etcétera, etcétera, el otro se vuelve a posicionar como si fueran contrarios a según qué cosas. Una vez más, ese doble juego del Vaticano. Y atención ahora a esto. Dar limosna para emborracharse. No tienen otro camino. ¿Esto lo estoy diciendo yo? Yo lo he puesto en interrogante. ¿No tienen otro camino? ¿Por qué digo esto? Ahora lo veréis. Aquí aparece el texto completo de la catequesis en la audiencia del 9 de abril de 2016. El Santo Padre recuerda que no debemos dar limosna para ser adulados o admirados por los hombres por nuestra generosidad. ¿Dice algo malo? No, ¿verdad que no? ¿Quién puede decir que esto es malo? Hay que hacerlo de corazón, tienes que dar y ya está. Pero resulta que cuando habla de dar limosna, da un ejemplo como mínimo sorprendente. ¿Cuánta gente se justifica a sí misma sobre la limosna diciendo, pero ¿cómo será este? Este al que daré irá a comprarse vino para emborracharse. Pero si él se emborracha, es porque no tiene otro camino. Y lo afirma en exclamación, es porque no tiene otro camino. ¿Y tú qué haces escondido? Que nadie ve. ¿Y tú eres juez de ese pobre hombre que te pide una moneda para un vaso de vino? O sea, ¿qué hemos de dar? ¿Alcohol para que se terminen de matar? ¿Qué les hemos de dar? ¿Una pistola para que se peguen un tiro y terminen antes? ¿Porque no tienen otra salida que emborracharse? Por favor, ¿y dónde está la transformación del Espíritu Santo para ayudar a las personas a salirse de cualquier situación? Él está negando el poder de Dios. No tienen otro camino que emborracharse. ¿Pero qué dice? ¿Y no es mejor ir por otro sendero y decirle, si te lo doy te lo vas a gastar en vino, por tanto te traigo agua y lo bebes con agua, y te daré otras cosas para que comas, etcétera, pero no te lo voy a dar para que te lo gastes en vino y te destroces más, porque seguramente no está destrozando solo su vida, sino también las de su entorno, de su familia. ¿No lo querrían ver restablecido y no siendo un borracho? Pues vaya con el Papa. Para decir que hay que dar limosna, vaya ejemplos que da. Una vez más, cuidado, porque empieza diciendo una cosa buena y después ya veis por dónde sale. En fin, ¿será porque ellos también beben vino en misa? Da que pensar ya, ¿eh? Desde luego, es una auténtica vergüenza. Más viajes papales. El Papa viajará a Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Serán dos viajes diferentes. Armenia del 24 al 26 de junio, Georgia y Azerbaiyán del 30 de septiembre al 2 de octubre. Antes hemos visto un vídeo que hablaba de esto, ¿verdad? De esa situación donde Turquía también está en juego. Pues mira ahora por dónde el Papa volverá a ponerse en lugares un poco especiales para Turquía. ¿Estará buscando algo más? Pues ya nos tiene acostumbrados a que sí, ¿verdad? Hay una situación y Turquía las va a pasar también especialmente mal. Y las profecías, Urias Smith las dedujo así. Se creían que esto eran historias que no podrían ser. Turquía tuvo su momento en la historia, ¿lo volverá a tener? Pues cuidado, porque como se cumpla así, grandes cosas vamos a ver en breve, por toda esa situación en Medio Oriente, y con Turquía como alguien especial. Y antes os hablaba sobre lo que acontecía en Inglaterra, ¿verdad? Pues ahora mirad, protestantismo apóstata, que se aparta de la verdad. Vemos este escrito en inglés, vamos a verlo más o menos traducido al español. 30.000 pastores invaden Washington, o van a invadir Washington, para orar. 30.000 pastores, no son pocos, ¿eh? Van a ir de todos los lugares de Estados Unidos a ese lugar. Y van a orar juntos. Y van a orar juntos por la unidad. La unidad, pero cuidado, algo más. Arrepentimiento, reavivamiento y la responsabilidad de nuestra nación. ¿Sabéis que la profecía dice que antes del tiempo del fin habrá un reavivamiento que va a ser falso? Pues Ellen White lo escribió, y cuidado porque van a orar por eso.
Y algo va a cambiar de aquí a un tiempo en Estados Unidos, que es lo que va a llevar a que la gente termine aceptando la ley dominical. Y eso no son bromas. ¿Aún no queréis creer en los profetas de Dios? Pues allá vosotros. ¿Queréis creer en otros que dicen que tienen visiones y se creen profetas o no sé qué? Pues vais listos. Pero prueba tras prueba estamos mostrando de quién es una auténtica profeta de Dios, y muchos aún siguen desestimándolo, porque quieren creer aún en otras cosas. Pues tocad de pies en el suelo, porque el fin se acerca, y como no estéis en plenamente la verdad, vais a pasar al otro bando. Sí, es duro, pero va a ser la realidad. Porque os van a engañar. Satanás os va a engañar. Y los que sabemos esto, que nos abracemos bien de la palabra profética, porque de lo contrario también vamos a saltar. Y aún hay más, y tiene que ver precisamente con cuestiones de Inglaterra. ¿Y qué es? Pues que sí, cierran iglesias y están perdiendo los miembros las iglesias cristianas, pero hay una que se está poniendo las botas de gente, 8.000 personas, 4 servicios, la iglesia Hillsong en Londres. ¿Y por qué va tanta gente allí? Pues porque hacen teatro, hacen espectáculo, la iglesia se llena, hay gente de todas las razas, de todos los cultos, y van allí y mirad qué cosas. Por cada iglesia anglicana que ha cerrado en los últimos 6 años, más de 3 iglesias pentecostales o carismáticos han tomado su lugar, de acuerdo con un análisis de The Times de Londres. Era de esperar, ¿eh? Mientras unos pierden, los otros ganan. ¿Por qué? Porque hacen espectáculo. Y algo más que espectáculo. Mirad las palabras que aparecen aquí. Se siente como discoteca de Dios, con canciones de amor a Jesús, dijo una joven africana después de asistir a un servicio de la tarde. Claro, como una discoteca de Dios, eso ya cuesta entender, ¿eh? Luces de colores, ¿qué más? Sonido subido, ritmos discotequeros, espectáculo, evidentemente como una discoteca. ¿De Dios? No. Digamos discoteca del diablo, evidentemente, porque la discoteca y de Dios son dos conceptos que no cuadran. Pero así está la situación. ¿Os dais cuenta qué busca la gente ahora? Emociones, sensaciones de vivir. ¿Y qué? Pues sabéis dónde se van a ir, ¿no? Con tanta emoción, tanto sentimiento y tanta cosita. A la perdición eterna. Porque en vez de buscar la palabra de Dios y la adoración como debe ser, se van por otros fueros, y el diablo se lo debe estar pasando bomba, viendo cómo tantos son arrastrados, atados en manojos para ser quemados. Yo estoy seguro que aún allí debe haber personas que aún buscan sinceramente a Dios, y el Señor deberá sacarlos también de allí, porque si no, lo van a tener claro. Por eso debemos darles el mensaje a todos. Y mirad esta otra noticia, tampoco tiene desperdicio. Cristianismo no será obligatorio para estudiantes de teología. ¿Cómo? La decisión de cambiar el plan de estudio se debe a el cambio dramático en la forma en que la religión que se ve y se practica en el Reino Unido. En Inglaterra, en Gran Bretaña. Ahora, en la Universidad de Oxford, las clases de teología, en los años segundo y tercero, no estarán obligados a estudiar el cristianismo. Y es teología, la ciencia que estudia lo de Dios, teo. Pues resulta que no. Ahora estudiarán cosas como enfoques feministas a la religión y la teología, o budismo en el espacio y el tiempo. Y luego van a sacar su título de teología. Pues, ¿qué podemos esperar que esta gente enseñe de la palabra de Dios a los que vayan a oírlos después? En fin, ya, sinceramente, es que ya no hay palabras para definir esto. Bueno, pues si no sé cómo definir eso, esto ya... Sobrenatural, pastor fue al cielo y tomó fotografías como prueba. ¡Hala! Impresionante, ¿no? Vamos a verlo. Pues resulta que el pastor en cuestión, el señor Nkuna, le dice al periódico local
que el pastor Mboro fue arrebatado al cielo durante el servicio del domingo de Pascua y que tomó fotos del cielo con su teléfono inteligente Galaxy y que luego regresó a la Tierra más tarde ese mismo día. Ah, eso sí, Cuna continuó diciendo que las imágenes están disponibles por $5.000 y que pueden ser enviadas a través de la aplicación de WhatsApp. Esto sí que es WhatsApp, más que WhatsApp, es WhatsApp. ¿Cómo pueden llegar a pitorrearse así de las congregaciones, de la gente, de los feligreses? ¿No os lo creéis que hace fotos del cielo? Pues mirad, es que es para reírse ya, ¿eh? Lo que cuesta más de entender es que haya gente que se lo crea. ¿Hasta qué punto la mente de las personas llega ya? En fin, ya se lo encontrarán algún día, desde luego. Y entramos en el apartado de ley dominical. Rosario, en Argentina, aprobó el descanso dominical. El proyecto fue respaldado por socialistas, radicales, peronistas, kirchneristas y de la izquierda, en tanto que únicamente 5 ediles del PRO y 1 del radicalismo se opusieron. El resto, todos han cedido sí al descanso dominical. La ley dominical en plena marcha en Argentina. En algún lugar hemos visto que aún se retraen, pues en la tierra del Papa, de eso ya nada de nada, van sucumbiendo de lleno. Estados Unidos, Vaticano, Laudato Si. ¿Qué es todo esto? Pues atención a este escrito. Sabéis que hay un señor llamado Sanders, Bernie Sanders, que se presenta como candidato a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pues el Papa lo ha invitado a ir al Vaticano. Y hoy no vamos a pasar el vídeo, lo haremos el sábado en directo desde Granada, si Dios quiere, mostrando las noticias de actualidad. Y vamos a verlo subtitulado, porque está en inglés, donde vais a ver que él ensalza al Papa y de qué modo. Este señor resulta que parece ser que es el candidato para los judíos en Estados Unidos, o apoyado por los judíos en Estados Unidos, según dicen algunos. Pero sea como fuere, él va a ir al Vaticano y la mar de contento, eso sí. Muy contento. ¿Y por qué es invitado? Dice, estoy muy contento de haber sido invitado por el Vaticano a una reunión en la restauración de la justicia social y la sostenibilidad ambiental a la economía mundial. Toma, Laudato Si, ¿no? Pues sí. Francisco ha dejado claro que debemos superar la globalización de la indiferencia con el fin de reducir las desigualdades económicas, detener la corrupción financiera y proteger el medio ambiente natural. Ese es nuestro reto en los Estados Unidos y en el mundo. Y se quedan tan anchos, ¿eh? Primero, ¿recordáis el vídeo del Papa que hemos mostrado hace un rato? De cómo hablaba de esas desigualdades económicas por los campesinos. Pues era Laudato Si. Y va por esto también, entre otras cosas. Pero además dice detener la corrupción financiera. ¿Y qué ha salido ahora a la palestra? Los papeles de Panamá. Mira qué casualidad, tú. Es curioso, ¿eh? Bueno. Y proteger el medio ambiente natural. Será por todo lo que estamos viendo, ¿no? Del cambio climático y tantas cosas más. Además dice, ese es nuestro reto en los Estados Unidos y en el mundo. Encima se mofan. Y la gente se lo va a tragar. Muchos se lo van a tragar. Una vez más estamos viendo Estados Unidos, segunda bestia, primera bestia Vaticano, como decía Apocalipsis, trabajando juntos para conseguir al final imponer la ley dominical. ¿Aún no os lo queréis creer? ¿Aún queréis interpretar las profecías en modo distinto? Pues hacedlo, ya os lo vais a encontrar en breve. Pero cuando suceda y oigáis que la ley dominical se impone a nivel mundial y primero en Estados Unidos, sabed que alguien os lo había dicho antes, aunque fuera un tipo calvo con gafas, pero tenía razón. Y preparaos, porque estamos mostrándoos cómo todo viene ya. ¿Aún queréis creer en otras cosas? Me sabrá muy mal si os perdéis, la verdad, porque el cielo necesita gente aún, y todos deberíamos estar allí. Somos nosotros los que nos autoexcluimos. Pero en fin, cada uno cree a veces lo que quiere creer por conveniencias, tristemente. Pues bien, dice, soy un gran fan del Papa. Ya está todo dicho, ¿no? La gente dice, Bernie Sanders es radical. Lee lo que el Papa ha escrito. En fin, pues nada,
Ya veis el panorama que hay. Suba quien suba, evidentemente estará supeditado al Vaticano. El trabajo se está haciendo a la perfección. Y hablando de Estados Unidos, la mayoría en Estados Unidos apoya que se torture a los sospechosos de terrorismo. El respaldo a ese método es aún más fuerte entre los simpatizantes del Partido Republicano. Ya veis, si hay que torturar, pues que se torture. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Aprueban ley anti-homosexuales en Mississippi. Curioso, uno de los lugares que se oponen a cómo está funcionando el resto del mundo, o tantísima parte del mundo, o lo que se quiere imponer. Ellos han dicho no a todo esto. Pues aprueban ley anti-homosexuales en Mississippi. ¿Será esto una cuestión a tener en cuenta? Mirad qué dice esto. La llaman ley de libertad religiosa, pero algunos la califican de ley discriminatoria. Se trata de la ley HB 1523 que Phil Bryant, gobernador del estado de Mississippi, firmó este martes y que autoriza a empresas públicas y privadas negar servicios a homosexuales con base en sus creencias religiosas. Si un empleado municipal, estatal o federal se niega a dar un servicio a una persona homosexual, lesbiana o transexual, tiene derecho a no hacerlo si así lo dictan sus creencias religiosas y creen que la unión matrimonial es entre un hombre y una mujer. Se trata de proteger la moral y religiosidad de los individuos, organizaciones y negocios, lo que les hace inmunes a una demanda por sus acciones, dijo el gobernador Bryant. ¿Cómo terminará esto? Pues ya lo veremos, porque ya veis que si en algún estado habían dicho algo así, después había presión para que las cosas cambiaran. En fin, veremos qué sucede. Desde luego hay que ayudar a todo el mundo, eso hay que tenerlo claro, ¿eh? Sean de la tendencia sexual que sean del color de piel que sean del país que sean, la ayuda hay que darla. Otra cosa es a ver qué, y hay que matizar, ¿eh? Apartado para control. Un escrito en inglés de un artículo que ahora aparece más o menos en español así. No habrá necesidad de llevar dinero en efectivo en los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 2020. Japón está desarrollando un sistema que sencillamente va a utilizar las huellas digitales en lugar de dinero. Por temor a robos, por temor a lo que sea, lo que se viene una vez más, datos electrónicos, el dinero metálico, adiós muy buenas. Y apartado para chip. Comercial de Cristiano Ronaldo, el jugador del Real Madrid, implantándose un chip para ser cyborg. Y una vez más nos están mentalizando, curiosamente, a través de publicidad. Vais a ver que hay todo un vídeo donde aparece este jugador mostrándose que él funciona con chip y que cuando empieza a fallar hay que sustituirlo. Es un anuncio de Turk Telecom, o sea, turco. Vamos a verlo. Pues ya habéis visto, se funciona con chip y se va mucho mejor, ¿eh? Bueno, sutilmente nos van dando los mensajes. Parecerá mucho de ciencia ficción para vender el producto, etcétera, pero ahí están los temas. Y hablando de temas, uno interesante, nuevo orden mundial, hemos venido hablando de él a lo largo de esta conferencia. Pues ha aparecido un libro este mes de enero que está escrito por Henry Kissinger, ya sabéis, todo un personaje, ¿eh? ¿Y qué título lleva? Orden Mundial. Mirad por dónde. Una profunda reflexión sobre qué motiva la armonía y el conflicto en las relaciones internacionales por el Premio Nobel de la Paz. Las conclusiones de Kissinger deberían ser lectura obligada para los candidatos a las elecciones de 2016. El orden mundial depende de ello. Y esto lo escribe The Financial Times. En fin, desde luego da que pensar. Esta persona de la cual hemos hablado en más de una ocasión, que está detrás de ese movimiento del nuevo orden mundial, y escribe un libro precisamente titulado Orden Mundial. ¿Qué cosas? Y todos los candidatos deberían leérselo. En fin. Pero atención ahora a esto. Prepárense para el Fénix, la nueva moneda global. Esto es una portada de la revista The Economist que habla de que habrá esta moneda el año 2018. Pero cuidado,
porque este artículo que habéis visto es del año 1988. Tiene sus años, ¿eh? Y hablan de una situación especial que propiciaría la entrada de esta moneda. Mirad qué nos dice el artículo. La crisis económica global, que en realidad solo acaba de comenzar, evolucionará en los próximos años en una gran depresión de deuda global, sumiendo al mundo entero en la mayor catástrofe económica jamás conocida. Este será el catalizador definitivo, la crisis más generalizada y la mayor oportunidad, entre comillas, para implementar la formación de un gobierno global. En 1988, The Economist publicó un artículo titulado «Prepárense para el Fénix», donde postula que para el año 2018 existirá una moneda global a la que denominó Fénix. La mención del Fénix no es para pasar desapercibida, ya que simbólicamente un Fénix muere y de sus cenizas emerge un nuevo Fénix. Es el símbolo de la destrucción como forma de creación, la encarnación definitiva de la crisis como una oportunidad. El artículo en The Economist reconoce esta noción con la idea de que el colapso económico y monetario probablemente conducirá a la formación de una moneda global, afirmando que varias alteraciones en las tasas de cambio, unos pocos accidentes más en el mercado de valores y probablemente una caída o dos serán necesarias antes de que los políticos estén dispuestos a hacer frente a esa elección. Además, con el paso del tiempo, los daños causados por la inestabilidad monetaria que se va a generar y las mismas tendencias permitirán que se posicione la utopía de la unión monetaria como posible. El Fénix probablemente se gestará como un cóctel de monedas nacionales, así como los derechos especiales de giro lo son hoy. Con el tiempo, sin embargo, su valor frente a las monedas nacionales dejará de importar, ya que la gente lo escogerá para comodidad y estabilidad de su poder adquisitivo. Y habéis escrito en 1988. ¿Tendremos el 2018 una moneda única global? Tiempo al tiempo, pero ya veis cómo todo va en una dirección. Y cuando haya un cierto sistema, va a servir para todos, sin lugar a dudas. Y además, luego pasará a ser todo electrónico. Y ya terminando, apartado para Israel. Legalizará que en las ligas profesionales se siga jugando en sábado. Hubieron tensiones al respecto, pues ahora se ha determinado que los profesionales deberán seguir jugando en sábado si cabe. Se está minando aún el tema del sábado en Israel. Tiempo al tiempo veremos pronto esa transición también, aceptando el domingo por parte de muchos de ellos. Y atención ahora a esto. La Iglesia ya no lo ve como peligro, sino como oportunidad. ¿Quién dice esto? El Papa. ¿Y a qué se refiere? Al matrimonio católico judío, los matrimonios mixtos. Si antes era totalmente condenado por los papas, y aquí aparecen citas de papas que así lo decían, ahora en el documento de Francisco que antes hemos visto, Amoris Laetitia, la alegría del amor, nos viene a decir que es una oportunidad que se casen católicos con judíos. ¿Por qué? Evidentemente, el ecumenismo. Claro que sí. Ahora interesa, antes no. Ahora sí, ahora toca. En fin, que cada vez hay más matrimonios así, pero ahora tienen la consideración, el beneplácito del Vaticano. El Papa de Roma ya pide esto. ¿Por qué? Porque ahora los judíos ya no son oponentes, sino que son alguien que va a conseguir la salvación por el mero hecho de ser judío, porque viene de estirpe de Abraham. Esto es lo que nos dijo el Papa hace un tiempo, ¿verdad? Y así lo mostramos, no es ningún invento. No hace falta que se conviertan a Cristo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y la gente se lo está tragando como cierto. Gracias a Dios que pudimos analizar Romanos 9, 10, 11, para mostrar que esto no es así. Quien rechace a Cristo como el Mesías, viendo pruebas, datos de que lo era, lo va a tener claro. Bueno, más que claro, oscuro. Y ahora entramos ya en el apartado final del tercer templo de Jerusalén. Y mirad esto. Ya vimos algo la semana pasada, pues ahora vamos a ver un poco más. Seleccionan sacerdotes para el tercer templo en Israel. La información fue dada esta semana por el rabino Chaim Richman, director del Instituto del Templo.
De acuerdo con la tradición de la Torá, la búsqueda de los sacerdotes se ha demostrado así que los hombres elegidos pertenecen a la línea sacerdotal de Aarón. ¿Y con qué va asociado esto? Mirad. El Instituto del Templo es una organización que hace los preparativos para el retorno constante del culto en el Templo de Jerusalén. Siguiendo las instrucciones de Dios, en el Antiguo Testamento se hizo un anuncio importante. Ellos están seleccionando a los sacerdotes que prepararán la vaca roja, la vaca lazana, y trabajarán en los servicios religiosos. La información fue dada esta semana por el rabino Chaim Richman, director del Instituto del Templo. De acuerdo con la tradición de la Torá, la búsqueda de los sacerdotes se ha demostrado así que los hombres elegidos pertenecen a la línea sacerdotal de Aarón. Los sacerdotes elegidos deben haber nacido y haber sido criados en Israel, además de mostrar que observaron las leyes de la pureza de los sacerdotes. Todas estas exigencias del trabajo sacerdotal están en los libros de Levítico, Números y Deuteronomio. Mirad cómo se han espabilado para saber quién viene verdaderamente del linaje de Aarón, de donde procedían los sumos sacerdotes. Estos lo volverán a ser. Ahora se está elaborando una lista de candidatos para el sacerdocio. Cuando se elijan, serán capacitados por el Instituto del Templo en la ejecución principalmente en el complejo ritual de la preparación de las cenizas de la vaca roja. Estas se están creando en Israel, pero todavía no han encontrado una que coincida con las especificaciones de la Biblia. Esto lo vimos la semana pasada. Después de miles de años sin un templo, el Instituto cree que todas las personas viven en un alto nivel de impureza. Solo con el restablecimiento de las cenizas de la vaca roja será posible llevar a cabo la purificación ritual esencial para los sacerdotes en el servicio del templo. Este es un gran salto para el Instituto del Templo y para el pueblo judío. Por primera vez en 2000 años, después de haber regresado milagrosamente a la tierra de Israel, estamos iniciando el proceso de restaurar la pureza bíblica del sacerdocio judío, dijo el rabino Richman a Breaking Israel News. ¿Por qué es importante la vaca roja? Para los estudiosos, el resurgimiento de una vaca roja, que sigue el patrón establecido por el libro de Levítico, es una señal de la inminente venida del Mesías y la restauración del templo con su sistema de sacrificios. En Números capítulo 19 se explica todo el proceso en detalle. El Instituto del Templo ya ha preparado todos los accesorios interiores del Templo de Salomón, entrenamiento de levitas en los sacrificios. De hecho, el destino del mundo depende de la vaca roja, dice un representante del Instituto, pues sus cenizas son el único ingrediente que falta para la restauración de la pureza bíblica y, por lo tanto, la reconstrucción del templo sagrado, el tercer templo de Jerusalén. En fin, pues mirad ahora el vídeo donde el Instituto del Templo inaugura histórico registro bíblico cualificado además de los Kohanim, de los sacerdotes. Impresionante. Pues ya habéis visto. Ya dan los motivos para que uno pueda ser un sacerdote, un sumo sacerdote, de hecho, también, y por tanto puedan llegar a oficiar. Va asociado en la búsqueda de la vaca roja, la vaca lazana. Cuando la consigan van a quemarla, las cenizas van a ser esparcidas en la zona del monte, lo que era el monte del templo, y a partir de allí ya podrán reedificarlo. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Pues que como lo consigan, antes va a haber, o ya cerca de esos momentos, una conflagración bélica tremenda, porque muy difícil va a ser que les dejen poner allí porque sí el templo de Jerusalén. Pero así debe acontecer, porque el diablo vendrá haciéndose pasar por Cristo y se instaurará allí, al igual que el papado. Y el gran engaño estará servido. Las profecías nos hablaban de ello, las profecías bíblicas, aunque algunos no lo hayan visto, no lo hayan querido ver, pero ahí estaban, y Ellen White también lo dijo. Por tanto, ya lo hemos mostrado en las conferencias bastantes veces. Todo está llegando porque el tiempo se acaba. Y aquí hay el artículo donde nos habla precisamente de todo el tema de la vaca roja, también de los sacerdotes, los Kohanim, y cómo están trabajando para conseguir ese propósito que pronto, de seguir así, lo van a conseguir. ¿Qué harán para que todo esto pueda hacerse? ¿Qué hará el diablo para poder provocar que todo se concrete? Él lo sabe, nosotros hemos de estar pendientes
y ver el cumplimiento de todo. Mirad cómo están trabajando para encontrar la vaca roja ideal, perfecta, en estos lugares. Y aquí, todos juntitos, esperando ese momento ideal para conseguir la que debe ser sacrificada, quemar las cenizas y ser puestas en el monte del templo, donde ahora aparece esa cúpula amarilla, que a este paso parece ser que durará poco. Netanyahu advierte sobre la agitación en el monte del templo en vísperas de la Pascua judía. Si la semana pasada veíamos cómo precisamente los del monte del templo, ese instituto, están diciendo, enviando mensajes a Netanyahu para que les deje ir allí, sabéis que no está permitido, pues ahora Netanyahu advierte, cuidado porque hay algún líder de una rama del movimiento islámico que ya hizo una de las suyas hace un tiempo, dice que debería estar en la cárcel y no lo está porque apelaron, etc., y que puede haber tensiones en esa zona por la festividad que hay precisamente de Pesaj. Bueno, pues estemos atentos a toda esta cuestión, porque de allí vendrá prácticamente todo lo que tiene para concluir el panorama mundial, de allí, de Estados Unidos, de Roma. Atentos todos. Y bien, después de hacer este repaso tan denso de tantas noticias, y eso que hemos debido eliminar muchas, vamos a terminar con una cita de Ellen White, de como siempre, vale la pena decir, que no tiene desperdicio. Aparece en Maranata, el Señor viene, este libro recopilatorio, nos dice, ¿estamos listos para su venida? En los umbrales del mundo eterno. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es el versículo que aparece en Hebreos capítulo 11, el versículo 5. Y ella escribe, estamos viviendo en una época perversa. Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se ha enfriado. Enoc caminó 300 años con Dios. Parecería que actualmente se está empleando el hecho de que el tiempo es corto como motivo para instar a la gente a practicar la justicia. ¿Será necesario que se nos tengan que presentar los terrores del día de Dios para inducirnos a obrar correctamente? El caso de Enoc está delante de nosotros. Caminó por cientos de años con Dios. Vivió en una época corrompida, cuando la contaminación moral abundaba a su alrededor. No obstante, orientó su mente hacia la devoción, el amor y la pureza. Su conversación se refería a las cosas celestiales. Educó su mente para que discurriera por esas vías y llevó el sello de lo divino. Su rostro resplandecía con la luz que emana del rostro de Jesús. Mirad, Enoc caminó con Dios. ¿Y qué hizo? ¿Se fijaba en lo que tenía alrededor para hacer lo mismo? No, él seguía cada vez más cerca de Dios. Y en uno de los escritos de Ellen White dice, cuando Enoc tuvo un hijo y comprendió aún más el amor de Dios por nosotros, eso lo unió más al Señor. Y finalmente fue trasladado sin ver la muerte, ¿verdad? Pues hemos de tener en cuenta esto. No se trata de ir aterrando a la gente, que viene el fin, sino de demostrar también en nuestras vidas que debemos andar ya en comunión con Dios. ¿Llegaremos nosotros a ver el fin? ¿Moriremos antes? No lo sabemos, pero nosotros debemos trabajar ya para estar en consonancia con Dios. Ese es el objetivo primordial, y lo otro vendrá, porque vendrá seguro, y debemos avisar a la gente, pero nosotros debemos mostrar en carácter la comunión con Dios, reflejar esa luz como le pasaba a Enoc. Enoc fue tentado como nosotros. Vivió en medio de una sociedad que no era más amiga de la justicia que la nuestra. La atmósfera que respiraba estaba contaminada de pecado y corrupción, como la nuestra. No obstante, vivió una vida santa. Los pecados que prevalecían en la época en que vivió no lo mancillaron. Del mismo modo nosotros podemos mantenernos puros e incorruptos. Enoc representaba a los santos que han de vivir en medio de los peligros y las corrupciones de los últimos días. ¿Tenéis esto presente? Enoc representaba a este tipo de gente, los que nos toca vivir los últimos tiempos, en medio de peligros y corrupción.
fue trasladado al cielo gracias a su fiel obediencia a Dios. De esa misma manera serán trasladados los fieles que estén vivos y subsistan. ¿Quiénes son esos? Los 144.000. Enoc era el reflejo, era el símbolo de lo que van a ser los 144.000. A pesar de todo lo que hay a nuestro alrededor de corrupción, de maldad, fieles hasta el final, y sin ver la muerte van a ser trasladados al cielo. Él es su representante. Él, con lo que vivió, es la promesa que Dios volverá a hacer al fin con los suyos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Durante 300 años, Enoc procuró la pureza de corazón para poder estar en armonía con el cielo. Durante 300 años caminó con Dios. Día tras día anhelaba una unión más íntima. La comunión se hizo cada vez más estrecha, hasta que Dios se lo llevó consigo. Había permanecido en los umbrales del mundo eterno, con solo un paso de separación entre él y la tierra de los bienaventurados. Y atención a lo que ahora voy a leer. Y entonces los portales se abrieron. Su caminar con Dios por tanto tiempo proseguido en la tierra continuó en el cielo, y así pasó por las puertas de la santa ciudad el primero de los hombres que entró allí, sin ver la muerte. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Se abrieron los portales. Y ya sabéis, vino un carro de fuego y se lo llevó al cielo. Estuvimos hablando en Puertas Dimensionales precisamente qué es todo esto. Ahora lo entendemos mucho mejor, ¿verdad? Pero ya veis, eso se produjo. ¿Por qué? Porque él estaba preparado para estar en el cielo. Y Dios se lo llevó. Y esa es la promesa que el Señor tiene para con nosotros. Se pasó una vez con Enoc, va a pasar otra vez con los 144.000. En una época igual que la del retorno de cuando hubo la destrucción, con el diluvio, con Noé, y ahora nos toca a nosotros vivir la segunda venida de Jesús, la destrucción por fuego, no por agua. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir piadosamente como hizo Enoc, estando cada vez más cerca de Dios, mostrando su carácter? ¿O vamos a hacer mimetización con el resto del entorno y vamos a aceptar lo que ellos aceptan, seguir lo que ellos siguen? ¿Verdad que no? A menos no debería ser así. ¿Queréis ser de los 144.000? Pues si queréis ser de los 144.000, estar vivos sin ver la muerte, sin pasar por ella, cuando Cristo vuelva, debéis trabajar así, como Enoc, y yo también. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El mensaje final debe ser dado. No debemos callar. Y ya lo sabéis, mientras el mundo va avanzando hacia su final, nosotros debemos seguir siendo un testimonio vivo entre la gente. ¿Qué es un cristiano? ¿Cuál es su mensaje? Nosotros lo sabemos, pues debemos darlo. Y el fin viene. Maranata, el Señor viene, 2031. Nos quedan 15 años. Que Dios nos ayude y nos bendiga a todos, y que muchos podamos estar en el cielo con Él. Amén.